presenta No hay derecho. Un espacio de noticias, análisis, diálogo y opinión. No hay derecho, no. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias por permitirnos, como de costumbre, compartir con ustedes información, análisis y opinión sobre los temas que esperamos sean de su interés. Todo este esfuerzo que estamos haciendo es para poderles día a día transmitir información que pueda ser útil para tener una mirada más amplia, un criterio más profundo sobre lo que está pasando en nuestro país. Siempre en el interés, y este programa, usted lo sabe, así lo ha impulsado durante tantos años, que el bien común, ese que debemos proteger todos, esté hoy día en el centro de nuestra atención. Estamos en una situación de crisis, estamos en una situación de emergencia sanitaria y el gobierno ha decidido tomar una serie de medidas para poder auspiciar, ojalá dentro de poco, una situación más calmada, de control y de mejora significativa del tratamiento de este virus que nos está afectando de manera severa. Uno puede matizar, uno puede no estar del todo de acuerdo con lo que significa esta medida, pero lo que corresponde como ciudadanos responsables es actuar en coherencia con lo dispuesto. Más adelante habrá motivo para el debate, más adelante habrá motivo para ver si es que era del todo correcto lo que hoy día se está decidiendo. Hoy toca acompañar con una mirada atenta, una mirada crítica, pero sobre todo actuando, colaborando, promoviendo que todas las personas puedan ponerse y encaminarse en la misma dirección. ¿Cuál es la dirección a la que todos debemos caminar? Que nuestro país pueda sobrellevar esto que ha afectado de manera muy fuerte y muy severa a otros países que tienen mejor sistema de salud que nosotros, que tienen una mejor institucionalidad, que están mucho más asentados en términos institucionales que el nuestro. ¿Pero por qué falló su sistema? Porque al comienzo se vio esto con desdén, se vio esto con desinterés, no se procuró comunicar debidamente a la gente de lo que significaba este problema y al final ahí están las consecuencias. Miles de personas que han perdido la vida, sistemas de emergencia y cuidados intensivos totalmente colapsados y una población que en la zozobra, en el intento de conseguir todo, inclusive aquello que no necesita, ha generado actos que han impedido que se pueda mejorar su propia situación. Ahora se han tomado medidas drásticas en estos países y las personas están en cuarentena. Estamos hablando de países como Italia, países como España y otros países también que antes han visto ya en este problema un reto para poder poner a prueba todo lo que ellos han construido en materia no solo de salud pública, sino de organización y de manejo institucional. En nuestro país ya se han tomado algunas medidas. Algunos dicen exageradas, algunos dicen no debió irse de pronto por ese lado. Yo creo que son acertadas, yo creo que son adecuadas, pero lo que toca ahora es cumplir. Nosotros ayer no pudimos salir al aire porque teníamos una serie de problemas con el personal para poder llegar a la zona de donde transmitimos diariamente, de poder organizarnos logísticamente para poder transmitir. Hoy día lo vamos a hacer de manera especial y los días siguientes también con una programación que lo que busque es dar información, generar corriente de opinión para que todos podamos empujar a nuestro país a un momento distinto, ojalá que entre poco más tranquilo, más sosegado y con el virus controlado. Y para eso vamos a trabajar intensamente y lo hacen mis colegas de IDL Radio, a quienes, por cierto, saludo por esa generosidad y ese profesionalismo que muestran día a día. Soy Axel Tueste y como todas las mañanas voy a tener el honor de estar con ustedes esta mañana y vamos a comenzar comentando las medidas que ha dado el Ejecutivo y, por cierto, analizando su viabilidad, pero auspiciando de que éstas puedan funcionar porque es la única manera de que podamos, ojalá dentro de los 15 días que se ha dado esta medida extrema
de no salir de nuestras casas, podamos estar en un momento distinto. ¿Qué decisiones ha tomado el gobierno? Pues ustedes ya la conocen: 15 días en el domicilio, no hay que salir, quédese en su casa, desarrolle sus actividades laborales si le es posible, en diálogo con sus empleadores. Hay un sector muy importante de la población que no tiene esa posibilidad porque trabajan de manera independiente, y el gobierno, y vamos a analizarlo en un ratito, ha dispuesto algunas medidas específicas para coadyuvar, para permitir, para generar las condiciones para que ellos también puedan sumarse a esto que es en este momento indispensable. ¿Qué cosa es lo que lo hace necesario? ¿Qué cosa es lo que lo hace obligatorio? ¿Qué cosa es lo que lo hace totalmente pertinente y que lo hace en el interés de que todos podamos comprometernos a poner nuestro granito de arena? Mire usted las cifras. En nuestro país ya hay 86 casos confirmados, 86 casos confirmados, y aquí el dato importante es que ya no todos fueron contagiados por alguien que importó el mal o alguien que lo trajo de un país europeo o asiático. Y hay un contagio de sectores que, digamos, en esa línea de transmisión, pues llegaron a tener el virus y están en este momento transmitiéndole. Hay que mantener la calma, sabemos que esto es una situación difícil, pero sabemos también que tenemos la capacidad de que si ponemos todo el hombro de hacer que las cosas funcionen debidamente. Ya se han cerrado las fronteras. A partir de hoy no se va a permitir la llegada de ningún avión ni la salida de ninguno tampoco, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Se ha anulado y cerrado el transporte terrestre, y quienes tenían todavía algo por en ese sentido resolver, pues han tenido que hacerlo en las últimas horas, porque ya no va a ser posible de aquí en adelante. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acabe esta emergencia. ¿Cuántos días ha dispuesto el gobierno? 15 días. 86 personas han adquirido ya este virus y hay que, por cierto, atenderlas, están aisladas. Es esperanzador también que el caso cero, el caso inicial, el que trajo el virus, o que el primero que se conoció, ya es una persona que ha sido dada de alta, su familia también está siguiendo esa ruta. Eso quiere decir que, si bien es cierto, esto se contagia muy rápido, pero no es muy letal. Por eso hay que evitar que esto pueda caer en cuerpos de personas que tienen altos niveles de vulnerabilidad, personas mayores, personas que, digamos, adultas mayores, o personas que tienen otros problemas ya previamente identificados. Se han procesado 2.229 muestras para detectar si las personas tienen el virus, y 86 han salido confirmadas. La ministra de Salud ha dicho que no hay ninguna persona que ha fallecido por el coronavirus. Lo que sí ha dicho, y lo vamos a escuchar, es que ya el paciente cero fue dado de alta. Respecto al caso del paciente cero, es el paciente modelo que tenemos de lo que va a pasar con la mayor parte de casos en las personas jóvenes. Él cumplió su aislamiento domiciliario y cursó con un cuadro de una infección respiratoria leve. Tanto él como su familia y su entorno, que estuvieron contaminados con la infección, guardaron la etapa de aislamiento domiciliario y han evolucionado favorablemente. Él está de alta. Pues sin duda, el día de ayer la gente estaba todavía consternada, la gente estaba dudosa, no sabía exactamente qué cosa es lo que tenía que hacer. Y cuando mucha gente se volcó a las calles para ir a su trabajo, es porque daba cuenta de mínimos o casi nulos niveles de organización y de temor de, no yendo a su trabajo, perder lo poco que ahí puede conseguir diariamente en muchos de los casos. Pero ya en este segundo día se han tomado algunas medidas que son mucho más estrictas, mucho más severas. Solo pueden transitar por la calle personas que están vinculadas a servicios de atención a personas que pueden estar, por ejemplo, en medio de este problema, contaminadas con el coronavirus, personas que trabajan en el sistema de salud, personas que trabajan en el sistema penitenciario, personas que trabajan en la policía, en las Fuerzas Armadas, medios de comunicación. Ya está, y el decreto supremo lo define muy claramente, las personas que están autorizadas a movilizarse. Las que no estén en esa lista van a ser, ha dicho el presidente de la República, pasibles de algunas sanciones
que pueden ir desde detenciones hasta después multas severas por actuar en contra de una emergencia sanitaria, que es lo que, por supuesto, hay que respetar. Hay momentos en los que la Constitución ampara que se puedan restringir algunos derechos. Este es una, por ejemplo, además ya habiendo sido determinado el coronavirus una pandemia internacional, una pandemia mundial, pues ahí está el sustento real para poder tomar esas medidas. El presidente Vizcarra ha dicho que no se descarta usar la fuerza pública si los ciudadanos no respetan el estado de emergencia. Vamos a escuchar. Yo estoy seguro que gran parte de la ciudadanía que ha tomado con responsabilidad esta decisión la va a cumplir de manera voluntaria, de manera consciente, porque quiere lo mejor para el país. Pero siempre hay un porcentaje pequeño de la población que puede irresponsablemente pasar por alto las normas que da la autoridad, que es en bien de ellos mismos. Y entonces es ahí donde tenemos que aplicar la fuerza pública a través de la policía y las Fuerzas Armadas. Son casos extremos, pero que no los descartamos. El ministro de Defensa, Walter Martos, a su vez, ha dicho que se les va a quitar el brevete a los conductores que circulen sin autorización. Vamos a escuchar. Los vehículos que transiten sin autorización se les va a requerir la tarjeta de propiedad y el brevete, y no se les va a entregar hasta después de la cuarentena con la respectiva sanción o papeleta que le corresponde, la más drástica que se corresponda. El personal que está transitando indebidamente, el día de hoy se le va a detener. ¿Qué va a pasar con este personal? Lo vamos a llevar a la comisaría, va a permanecer un día y al día siguiente va a ir a su casa, hasta que tome conciencia de que este es un tema serio. El alcalde de Lima, también, siendo la ciudad más importante de nuestro país por el número de personas que alberga, pues ha tomado la decisión de sumarse a lo que el Ejecutivo ha planteado. De hecho, que el sistema de pico y placa queda totalmente suspendido y solo para que puedan transportarse libremente ahí quienes trabajan en auxilio o en respuesta a quienes pueden estar afectados por el coronavirus. Eso es una buena noticia, todas las autoridades pues sumándose a esta tarea. Y ha habido en algunos casos, en Lima también, en algunos distritos, decisiones de alcaldes, como el alcalde de La Molina, el señor Paz de la Barra, que ha dicho que va a cerrar sus fronteras distritales con el interés claro de que no sigan circulando irresponsablemente algunas unidades de transporte que están movilizando a personas que deberían quedarse en su casa porque sus labores no están en el marco de aquello que es la excepción en una situación de esa naturaleza. Pero para poder hablar sobre el marco constitucional que sostiene una medida de esta naturaleza y cómo se puede ir ajustando para que los ciudadanos y ciudadanas puedan cumplir debidamente el mandato, pues hemos conversado con el doctor César Landa, expresidente del Tribunal Constitucional, para que nos pueda decir si es que es posible que esto se prorrogue, si se puede hacer más estricto, si se puede hacer un toque de queda, si es que la población no cumple. Depende de nosotros hacerlo. Es verdad que hay una serie de problemas que en el camino se van a ir resolviendo, pero creemos que el bien común es el que hay que proteger y a eso hay que, en estas circunstancias, tratar todos de abocarnos. Esto es lo que nos dijo César Landa cuando le consultamos sobre qué otras medidas se pueden tomar. Si no hubiera contención, ¿no?, habría que garantizar incluso una mejor protección, podría prorrogarse inclusive. Ahora, como todo decreto que declara un estado de excepción, la Constitución prevé que no se vaya a cometer excesos por parte de la autoridad. Hoy, lamentablemente, el día de hoy, los excesos son por parte de la población civil, ¿no?, que no ha comprendido, no ha entendido, no ha aceptado, ¿no?, qué significa, ¿no?, el aislamiento o esta suerte de cuarentena, ¿no?, de quedarse en su domicilio, salvo aquellas personas que estrictamente deban cumplir funciones propias en la lucha contra la expansión del coronavirus o prestar los servicios básicos que llevan a ello, y además los que permitan la vida cotidiana, ¿no?, de alimentación, de salud, ¿no?, de las personas obviamente que lo requieran, de modo tal que el estrictamente necesario supone 15 días
hay, digamos, una supervisión que está dando la policía o el ejército, pero ante la falta de control por parte del ciudadano o de entendimiento, el gobierno tendría la potestad de establecer controles más estrictos, ¿no? De un toque de queda, se ha hecho en época del terrorismo, o también las restricciones a la libertad de tránsito a través de una suerte de salvoconductos o permisos o registros, lo cual genera obviamente malestar en la población, pero es por una necesidad urgente, ¿no? Que es evitar la mayor cantidad de muertos que va a venir, lamentablemente, como ha ocurrido pues en España, Italia, ¿no? Hoy también en Ecuador, ¿no? Bueno, el gobierno, también pasando ya a otro tema, ha dicho que va a dar un bono de 380 soles a las familias en estado de alta vulnerabilidad. El presidente Vizcarra ha dicho que esto va a ser por los 15 días a las personas que trabajan al día a día, es decir, lo que trabajan en un día sirve para alimentarse al día siguiente. 380 soles, el cálculo que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas, y esto es lo que se va a dar. Ahora, no se sabe cuál va a ser el criterio, no se sabe cuál va a ser el sustento para identificar a quienes perciben o deberían percibir este bono que es excepcional, y además cómo se les va a identificar y cómo se les va a trasladar esto que el gobierno ha decidido. Puede servir para que puedan sumarse a estos días que el gobierno ha dicho debemos permanecer en nuestra casa. Vamos a escuchar al presidente de la República cuando habla de este bono de 380 soles a las familias vulnerables. En el Consejo de Ministros se ha aprobado un decreto de urgencia para aprobar un bono económico para esas familias. Ha hecho un cálculo el Ministerio de Economía y Finanzas y ha determinado que por estos 15 días va a dar un bono económico de 380 soles a las familias para que acaten el estado de emergencia y podamos nosotros, a través de los mecanismos que se están estableciendo, hacer las transferencias correspondientes para que puedan tener los ingresos que van a dejar de tener precisamente en este estado de emergencia. Es muy importante, se supone el cálculo aproximado establece que son alrededor de 9 millones de personas. El Ministerio de Trabajo, por su parte, ha dicho que va a respetar el trabajo remoto. La ministra Silvia Cáceres ha dicho que la remuneración y el vínculo laboral se va a respetar en la modalidad de trabajo remoto, por cuanto ha dicho estamos en un periodo de emergencia nacional. Vamos a escuchar lo que dijo la ministra al respecto. Esta modalidad garantiza que no se afectará ni el monto de las remuneraciones ni el contrato mismo de trabajo, y en el caso de personas que están particularmente expuestas a un mayor nivel de riesgo por edad o porque adolecen de enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, entre otras, indefectiblemente todos los empleadores tienen que tomar la decisión del cambio del lugar de trabajo a estas trabajadoras y trabajadores que están en situación de riesgo, en cuyo caso, si es que la modalidad del trabajo remoto no pudiera desarrollarse por la naturaleza de las labores, en estos casos, excepcionalmente, se prevé que la licencia con goce de haber sea la figura que se utilice y el periodo que permanezca vigente la licencia con goce de haber será compensado en cuanto se levante la medida de cuarentena. Pero también la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ha dicho que se va a establecer un mecanismo de denuncias de manera virtual a aquellas, digamos, que aquellos trabajadores quieran hacer si es que en sus centros laborales les ponen alguna indebida restricción para sumarse a lo que el gobierno ha entendido como una medida pertinente en este momento en el marco de la emergencia sanitaria. Así que usted tiene que tomar nota. Pero esto va, por supuesto, tener, y nosotros vamos a ser en este sentido críticos con estas medidas también, por su viabilidad, por si es que se puede o no llevar a la práctica, porque no vaya a ser que este sea el espacio y el momento que encuentren algunas empresas para deshacerse de trabajadores, para tratar de estos días, que es
respetar una medida y tomar una medida que el gobierno, acatar una medida que el gobierno ha dispuesto, no es tomar vacaciones, no es que se tiene que tomar de otra manera, es una emergencia. Y si no puede una persona laborar en su casa, pues hay que darle, ha dicho el gobierno, y ojalá esto se respete, que sea una licencia con goce de haber, porque no los ciudadanos no han inventado esta situación, no es que lo han promovido, sino es una circunstancia excepcional. Y ahí va nuestra crítica, por supuesto, a esta medida, porque nos parece que tiene que ajustarse todavía, si no esto puede más bien generarse en un problema serio. La Superintendencia Nacional de Tributación, la SUNAT, también ha prorrogado la presentación de declaración jurada para febrero en lo que respecta a las pequeñas y microempresas. Esto es bien importante, habida cuenta la SUNAT no tiene en ese sentido ninguna clemencia y por lo general está poco abocada a interesarse por causas que no sean las que ellos persiguen, que es recaudar. Pero en este caso, pues hay ya la disposición para que esto se prorrogue, para darle facilidades a, sobre todo, estos sectores más emergentes, pequeños, que contribuyen a la población económicamente activa, pero sin duda requieren una atención y una ayuda en este momento. Pero sobre las medidas adoptadas en el decreto de urgencia, parecería que solo se está pensando en los trabajadores dependientes. Carlos Mejía es especialista en temas laborales, él es sociólogo y nos hace llegar su punto de vista en relación a esto. Y préstele usted mucha atención a lo que nos dice este experto, que creo que con conocimiento de causa y por denuncias y contactos y conversaciones que tiene con trabajadores que están siendo en este momento objeto de algún tipo de presión o amenaza, nos hace estas anotaciones que son de los más importantes. Y ojalá el gobierno las atienda y haga lo mejor para que no se generen aquí abusos que gente irresponsable que está en algunas empresas, por cierto, va a tratar de sacarle la vuelta a la norma. Vamos a escuchar a Carlos Mejía hablar al respecto. Lamentablemente, el decreto de urgencia 026-2020 está pensado en la PEA asalariada dependiente y es muy escueto cuando se trata de dos grupos que ya hemos señalado. En primer lugar, el autoempleo, es decir, el taxista, el vendedor ambulante, el chofer de una combi, las personas que venden alimentos en la calle, los que ofrecen diversos oficios, entre otros. En la ciudad de Lima, por ejemplo, un buen sector de ellos no tienen cobertura de protección social, no están registrados en alguna planilla o en alguna dependencia. Y una buena parte de este sector no se encuentra registrada en el CISFO, por lo que los subsidios señalados en la norma y en el anuncio presidencial es muy probable que no los considere. Este sector, como ya muchas personas han señalado, no puede simplemente irse a su casa y encerrarse. ¿Cómo va a llegarle la ayuda del Estado a ellos? El otro grupo vulnerable es el que permanece en fraude laboral. Es decir, trabaja para un empleador pero sin contrato o con un contrato temporal desnaturalizado. Es decir, que no corresponde a su situación real. Este sector es el que ahora está siendo despedido de manera intempestiva y la norma no indica una prohibición clara de esta práctica. La ministra de Trabajo, en su intervención del día lunes, pone el énfasis en el trabajo remoto. Lo que no señala es que esta modalidad es marginal y limitada en nuestra economía. Solamente atiende a sectores administrativos o de algunos servicios. Y los que no pueden acceder a la misma. La ministra señala que los trabajadores en riesgo, es decir, mayores de 60 años y con enfermedades crónicas o muy importantes como diabetes, deberán disponer de licencia con goce de haber. Pero no indica de manera clara cómo proceder en el tema de los trabajadores y trabajadoras que no son mayores ni son población en riesgo y no pueden realizar el trabajo remoto. Aquí ayudaría una declaración más firme, señalando que todo el personal de las actividades no indispensables en manufactura, en construcción, en comercio y en otras actividades debe quedarse en su casa bajo una licencia con goce de haber. Bueno, el presidente de la República ya lo había dicho, pero el sector privado, los gremios empresariales han señalado que van a garantizar la cadena de producción, de distribución de los alimentos. ¿Esto por qué? No solo alimentos, sino también artículos o productos de higiene, que es lo que la gente se volcó a comprar, no solo en los centros comerciales, que son espacios donde un número reducido de gente acude, porque a veces uno
cae en la tentación de creer que solo eso es el Perú, y el Perú es mucho más grande que eso también. En los mercados y en los centros de abastos en los últimos días también se han visto colas inmensas el día de ayer de gente que no sabemos por qué sigue con la irracionalidad de querer llevarse más de lo que va a necesitar. No va a haber desabastecimiento. No sabemos por qué la gente compra tanto papel higiénico, tanto alcohol, tantas cosas, y tiene que entender que de lo que se trata es que todos tengamos la capacidad de acceder mínimamente a estos productos para todos estar lo suficientemente limpios y evitar con eso el contagio. Si uno se limpia, si uno tiene más para limpiarse y otros no, esos que no lo van a contagiar de todas maneras, y esto no va a parar. Y eso es lo que hay que tratar de evitar y actuar con calma. Pero pese a que hay anuncios, se han hablado mucho de estas cosas, sí insiste una barbaridad de esa naturaleza. Un comunicado firmado por ADEX, la Asociación de Exportadores, la Cámara de Comercio de Lima, la CONFIEP, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, COMEX, la Sociedad Nacional de Industrias, han dicho que la población tiene que evitar la sobredemanda de estos productos, ya que se va a generar un desabastecimiento artificial. Este es el comunicado que queremos compartir con ustedes, donde todos los gremios industriales se han puesto de acuerdo en también sumarse a lo que el gobierno ha planteado y no permitir el desabastecimiento, que sería fatal en un momento como este. Pero eso no va a ocurrir, han garantizado, como ustedes lo están apreciando en este comunicado. Y no se va a incrementar el precio de los productos, ha dicho la Sociedad Nacional de Industrias. Ha dicho que las empresas asociadas a este gremio son fabricantes de alimentos, artículos de limpieza, aseo personal, productos de primera necesidad, bienes y vienen abasteciendo el mercado con normalidad, y de igual manera han precisado que no se va a registrar ninguna alza en el precio de los productos de planta. Entonces, si usted va y compra un montón y se desabastecen los centros comerciales o los centros de mercados o los centros de abasto en general, pues lo que sí va a hacer es que algunos empiecen a acaparar, escondan el producto, después lo sacan y lo suban de precio. Es lo que hay que evitar, por eso hay que comprar de manera moderada. Pero sin duda hay que tener en cuenta también que la economía sí o sí va a ser afectada y de manera severa. Y esto va a pasar no ahorita, sino probablemente en marzo. Pero también hay que ser optimistas en que más adelante se puede recuperar si es que las cosas regresan a la normalidad y el aparato productivo, con medidas que el gobierno tiene que tomar, no solo de cara al coronavirus, sino a salir de esa rémora, de ese movimiento lento de la economía que en los últimos tiempos no nos ha permitido crecer de manera amplia y sostenida como en los años anteriores. Alonso Segura, como ustedes saben, ha sido ministro de Economía, opina para nosotros sobre lo que va a ser esta afectación que probablemente se va a ver en el mes de marzo. Implica que básicamente el mes de marzo va a tener un número muy feo y muy duro en términos de PBI, actividad económica. Va a caer, evidentemente, y va a caer probablemente fuerte, pero la idea es que tú después puedas ver en los siguientes meses del año una gradual recuperación, ¿no? Si logras contener la propagación, y ojalá otros países también logren hacer lo mismo para evitar que haya después nuevamente ingresos de contagios, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, ya hay medidas económicas, algunas anunciadas por la Superintendencia de Bancos en términos de reprogramación de créditos, algunas anunciadas por el gobierno, en términos de presupuestos asignados, medidas sanitarias, en el decreto de emergencia sanitaria. Creo que falta más, ¿no? Algo en medidas de política fiscal, de retraso de pago de impuestos, postergación. Creo que todavía están trabajándolo, es una situación bastante complicada, pero creo que necesitan medidas bastante más concretas para ver cómo generan incentivos para que los trabajadores no vayan a trabajar. La alta informalidad del sector laboral en el Perú, o el mercado laboral en el Perú, complica. Entonces, me parece que por el otro lado ya tienen que apurar anuncios de cuáles son las medidas económicas, ya de manera más comprensiva, ¿no? Mucho más amplia, ¿no? Bueno, vamos a también aprender de lo que está pasando en otros países. Esto es bien importante. Italia, que es un país que no pensábamos iba a tener los índices no solo de personas infectadas con el coronavirus, sino personas que han perdido la vida en los últimos días, pues ha terminado siendo dramático todo lo que hemos visto. Y nosotros nos hemos contactado
con una persona que ha vivido todo esto, que sabe lo que ha sucedido en Italia, que sabe además lo que no podemos y no debemos repetir a estas alturas en nuestro país para no tener ese crecimiento exponencial que lamentablemente ha afectado a tantas personas. Ella es una peruana que vive hace 23 años en Italia, forma parte de un grupo de compatriotas que actualmente han estado en cuarentena total que ha dispuesto el gobierno italiano, y en diálogo con IDLR ha informado que el gobierno ha dispuesto una serie de medidas para ayudar a sobrellevar esta crisis. Vamos a escuchar el audio o el mensaje o lo que nos cuenta Jimena Llanos, que es una peruana que vive en Italia, de cómo esto se ha vivido en ese país. Vamos a escucharlo. Han anunciado las nuevas medidas del gobierno, del nuevo decreto, que ya es para ayudar a sobrellevar la crisis económica, ¿no? Porque obviamente no se puede pensar solamente en la seguridad sanitaria, sino también en las medidas de contención a nivel económico. Y se va a dar toda una serie, se han estanciado una gran cantidad de dinero para ayudar justamente a sobrellevar desde el punto de vista económico esta crisis y ayudar a los que no tienen contratos estables, ¿no? Que acá hay mucho, porque también esto de los contratos así temporáneos y sin gran estabilidad, pues es una medida globalizada ya, ¿no? De la economía laboral. Ayudar a las empresas que van a tener que cerrar, que han cerrado, tantísimas. Ayudar a las personas que necesitan pagar los mutuos, ¿cómo se dice? Las hipotecas. Los mutuos, hipotecas, las compras de las casas, que necesitan pagar justamente ahora en marzo era el pago de los impuestos y se está esperando, se va a prorrogar hasta mayo. Y una serie de medidas de contención a nivel económico, que eso da mucha tranquilidad, ¿no? Da mucha tranquilidad a todos nosotros. Por ejemplo, yo soy una persona que por motivos de trabajo estoy parada, ¿no? Entonces, y así como yo, pues hay cantidad de personas. Entonces, esto se está ya normando y eso va a tener que hacer Vizcarra también allá. O sea, no solamente se trata de ponerlos en cuarentena, encerrarlos en sus casas, sino la fase 2 es, bueno, ok, acá están las medidas económicas para sobrellevar esto y que la economía del país pues no se desestabilice gravemente. Frente a todo lo que está relacionado con el coronavirus y frente a las medidas que se van a seguir impulsando y frente a la información que va a ir subiendo, hay que ser conscientes de que esto va a crecer. 86 son los casos, pero de pronto vamos a tener varios casos más. Pero, ¿cuál es el sentido de quedarse en la casa y no salir acatando lo que el Ejecutivo ha recomendado, ha planteado, ha invocado y ha decidido y está instando a que todo lo cumplamos, teniendo en cuenta de que, por supuesto, el gobierno tiene la autoridad y tiene las leyes y la Constitución de su lado para poder proteger al Estado peruano y todos sus ciudadanos en el marco de una emergencia sanitaria como esta que estamos todos apreciando, que todos estamos padeciendo, que todos estamos tratando de juntos combatir y evitar. Se ha tomado la decisión de 15 días quedarse en casa. Eso quiere decir que hay, por ejemplo, cerca de 6 millones de escolares del ámbito público que ya están, se supone, en este momento en casa. Y hay que dejar de hacer la estupidez esa de tomarse estos días para irse a pasear, buscar un evento, irse a los parques. No, es para quedarse en la casa. Eso que contradice el sentido común en un momento como este, llevó a Italia y a España a la situación actual donde no pueden parar ya el problema, y no solo va a ser unos 10 o 15 días, realmente ahí va a ser una cuarentena, porque no hay manera de que paren ese virus antes de ese tiempo. Y ahí sí, si eso pasara en el Perú, tendríamos problemas mucho más serios, por supuesto. Entonces, la idea es, si ya están los escolares privados y públicos, están los estudiantes de universidades e institutos tecnológicos y otros institutos superiores que hay en nuestro país, si están todos los trabajadores y servidores públicos, y si la mayoría de los ciudadanos que no están
en la lista de aquellos que por excepción tienen la posibilidad y libertad de transitar porque están abocados a tareas específicas para que podamos enfrentar el coronavirus. Podemos en 15 días, ¿qué cosa? Si usted está en su casa y se determina que tiene el coronavirus, pues en ese aislamiento lo vamos a acercar y evitar que contagie a otras personas. Y si hay alguien que no está en casa y le da los síntomas en esos 14 días y 15, se puede más fácilmente identificar hacia dónde puede haber circulado, y eso es lo que hay que tratar todos de contribuir. Yo sé que se puede discutir y hay debates en otros países sobre que no se puede parar los países por los temas económicos, los temas laborales, en fin, hay una serie de cosas que hay que, por supuesto, ponerse a pensar también. Pero por encima de cualquier cosa y de cualquier circunstancia, la salud de las personas es lo más preciado. Y el bien común que se construye a la base de todo lo que a nosotros nos pertenece y nos hace en una sociedad democrática pedirle al Estado que pueda tratarnos por iguales justamente en este momento. En el Perú hay 250 camas para unidades de cuidados intensivos, sumando los públicos y los privados. Imagínense ustedes, en este momento hay solo 4 personas que están en esa condición, de 8 que están hospitalizados. Imagínense si el virus crece de una manera superlativa, de una manera exponencial, llegan a ser miles y miles y miles de personas que se contagian. Y los que llegan a los centros de emergencia y los que llegan a UCI sobrepasan esos 250. No hay en el sistema de salud más capacidad para poderlas atender. Por eso es que hay que evitar que las personas se contagien, sobre todo aquellas que son las muy vulnerables, para que no lleguen a ese estadio que es muy complicado y muy complejo. Es verdad que el gobierno, que el Ejecutivo, no puede quedarse sola y únicamente en disponer que no salgamos de nuestra casa o que se ponga orden y se evite que la gente incumpla este mandato. Eso está muy bien, eso hay que hacerlo, hay que cerrar la frontera, ya se hizo, eso está muy bien. Pero tiene también, y el presidente ha mencionado esto en una conferencia de prensa que dio ayer, que ha coordinado con los presidentes de los países vecinos para articular algunas medidas, sabiendo que este es un mal que nos está quejando a todos en la región. Por ejemplo, que se pueda manejar el tema de las fronteras de una manera mucho más articulada, que las compras de las medicinas y la eventualidad cuando la vacuna salga para que se pueda parar este virus se pueda hacer en conjunto para que se puedan abaratar costos y la distribución sea mucho más rápida, mucho más eficiente. Pero también tenemos que potenciar las unidades de cuidados intensivos. No hay ventiladores dentro de estas para los respiradores, es decir, la verdad, nuestro sistema de salud es muy precario, es muy débil. Somos un país lamentablemente insalubre, un país que no tiene la capacidad, o no la ha tenido, o no ha querido en los últimos años apostarle a generar mejores condiciones para quienes día a día, y son millones de personas, se atienden un sistema pésimo. Esta es también una oportunidad para, junto con las medidas de emergencia que se han tomado, ir y afrontar y tomar el toro por las astas y buscar resolver las causas que están a la base de este problema que hoy día nos aqueja. Hoy día hay que evitar que sean muchas las personas que lleguen a esa situación crítica, porque no hay capacidad para poderlas atender. Pero junto con eso el gobierno tiene que ponerse a trabajar en serio para que esto, si nos vuelve a agarrar, no nos agarre tan desprotegidos y tan, alejados de las condiciones básicas para poder resolver problemas de esta naturaleza. No basta con salir y exigir, no basta con pedir a la gente. No es una lógica de sí se puede. Aquí hay que trabajar con eficiencia, hay que trabajar con dedicación, hay que invertir todo lo que sea necesario y hay que, por supuesto, jugársela por resolver el problema de fondo y salir de tanta precariedad. Creo que si logramos todos caminar en esa dirección y el gobierno en eso tiene la posibilidad de llevar la batuta, pues podemos avanzar. El hábito de limpieza es fundamental también, por ejemplo. Hoy día, y eso es una gran cosa, la gente dice me tengo que lavar y todo el tiempo estamos ya hablando de eso. Ojalá eso se haga una costumbre y rompa aquella de creer que nunca nos va a tocar, que nunca nos va a pasar y que nos puede llevar realmente a una letanía y al no saber cómo vernos en situaciones de crisis. Es también una oportunidad y en eso todos y todas hay que colaborar. Yo tengo matices y dudas sobre decisiones que se han tomado.
pero creo que este es el momento de colaborar, de contribuir, y habrá tiempo para después repensar y encauzar debidamente varias de las cosas que ya están en este momento sucediendo. Y acá en IDL Radio, usted sabe, siempre van a encontrar una voz, por un lado, de aliento para continuar y salir de esta crisis, y una voz crítica también ahí donde consideramos que las cosas no están funcionando bien. Mañana en el programa tendremos más información sobre el coronavirus, sobre las decisiones, ojalá sobre ya un comportamiento mucho más acorde de la población, con una medida que, claro, agarró a todos de sorpresa después de un discurso, un mensaje a la nación que dio el presidente de la República el domingo en la noche. Pero hoy día ya no hay justificación y hay que tratar de ajustar. Y el gobierno tiene que hacer las cosas bien para que los más desprotegidos, los más vulnerables, los que menos capacidad tienen de incidir y de que sus reclamos puedan ser atendidos, sean en esta oportunidad la prioridad. Adultos mayores, niños, niñas, personas que tienen ya enfermedades precedentes, son de primer orden. Hay que atender y evitar que pueda este virus maligno, tan dañino, afectar y con eso generar problemas serios, no solo a su salud, sino que puede llevar y conducir en las condiciones que está en el sistema de salud a un drama y un problema mayor del que, por cierto, estamos ya viviendo. El presidente de la República ha dicho, si es que no ponemos el hombro, si es que no apoyamos, si no participamos, si no somos parte de la solución del problema, podemos más adelante tener un montón de cosas que nos pueden llevar al drama y al dolor, y eso es lo que hay que tratar de evitar. Aquí termino con mis comentarios sobre el coronavirus. Vamos a seguir informando sobre esto, pero hay otras informaciones que también sin duda hay que repasar. El Congreso de la República ya, se inauguró, ya los parlamentarios han iniciado su trabajo, han juramentado los 130 congresistas, lo han hecho en el Poder Legislativo, y la ceremonia, como corresponde, fue en estricto privado, porque no se puede hacer reuniones con mucha gente, como ustedes saben, y hay que evitar cualquier cosa de esta naturaleza. Y el Congreso también, ojalá, yo decía, inició tu trabajo, realmente se aboque a las causas más importantes de nuestro país y empiece a buscar resolver aquello que ha quedado pendiente. Ahora tiene que contribuir con esta situación que estamos todos afrontando, sin lugar a duda, pero ponerse a trabajar va a significar también ya no solo no obstaculizar y no dar la vergüenza que dio el Congreso anterior, que ya fue disuelto felizmente, sino que además tiene que encaminar su accionar a buscar no solo impulsar la reforma política, la reforma judicial, quitar el blindaje a los corruptos, sino abocarse a la tarea de ir a las causas que, por ejemplo, en temas de salud se han expresado en esta crisis. Ojalá se pueda iniciar un camino hacia eso. Y si hay que en eso ir al fondo y de una vez por todas cambiar de raíz muchas de las cosas que nos aquejan hace muchísimo tiempo, pues bienvenido sea, porque no podemos estar y seguir esperando que pequeños parchecitos o cositas que se ponen como curita van a resolver el problema, cuando la enfermedad que tenemos en el ámbito institucional, sobre todo tan corroído y corrompido por personajes y redes que alientan la corrupción y han vivido día durante el bicentenario de nuestro país, los 200 años, como ha dicho en su extraordinario libro Alfonso Quirós, pues hay que superar y hay que pelear y hay que hacer las cosas como corresponde. Vamos a ver qué hace este Congreso. La gente está mucho más sensibilizada con el accionar de este poder del Estado, y esperemos no sea un obstáculo, sino de una vez por todas que sean parte de la solución. Vamos a estar atentos con el funcionamiento. Termino aquí. Vamos a encontrarnos el día de mañana. Vamos a seguir produciendo estos programas. No queremos dejar de transmitir. Vamos a irlo mejorando día a día, incorporando más voces. No hay posibilidades de hacer más entrevistas estos días, y con razón los entrevistados están yendo poco a los medios de comunicación, justamente también para protegerse y cuidarse, y eso está muy bien, y nosotros vamos a tratar permanentemente de mantenerlos informados, informadas, y siempre con esta mirada crítica por un lado, pero responsable por otra, que lo que busca es hacer que todos podamos
en este momento caminar en la misma dirección y estar del mismo lado de la acera. Así que nos encontramos el día de mañana a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho. Así que a colaborar, a quedarse en casa, a lavarse las manos, a siempre estar pensando en la comunidad. Esto es también un momento magnífico para demostrar nuestro espíritu solidario. No solo hay que pensar en nosotros y en nuestro pequeño entorno, sino también en un país que ha sabido salir adelante de una serie de contingencias y problemas severos como esta, y seguramente lo va a hacer también en esta oportunidad que termina siendo un gran problema, un grave riesgo, pero también una tremenda posibilidad de entendernos y mirarnos de una manera distinta entre nosotros, con nuestro país, con nuestro Estado y con nuestro futuro. Así que nos encontramos el día de mañana a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho. No hay derecho, no. IDL presentó No Hay Derecho. un espacio de noticias, análisis, diálogo y opinión. No hay derecho, no. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en vivo.